En el siglo XXI, la gran mayoría de las personas han perdido la fiel enseñanza del temor a Dios y el respeto por el prójimo. Todo esto los ha llevado a tener una vida vacía sin la presencia de Dios. Hoy, el Señor nos quiere hablar cómo debe ser la actitud de un fiel discípulo de Jesús. El fiel creyente. Este día vamos a recibir la enseñanza de la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El fiel creyente es una persona que ha tenido ese encuentro con el Señor y comparte a otros de Cristo. Saulo, después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, fue elegido por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, que es a través de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Y algunos judíos resolvieron matarlo, porque estaba enseñando sobre algo nuevo que estaba escrito en la palabra por medio de los profetas, pero ellos no querían entenderlo. La Escritura nos dice que los discípulos que estaban en Damasco ayudaron a escapar a Pablo por el muro de la ciudad en una canasta. Y Pablo se dirigió a Jerusalén, y al llegar buscaba unirse con los discípulos, pero ellos tenían un temor por haber escuchado de Saulo que perseguía a los seguidores de Cristo, y tomarlos también presos para llevarlos delante de los sumos sacerdotes. Entonces vemos nosotros que Bernabé, tomando a Saulo, lo trajo a los apóstoles, y les compartió cómo había sido esa conversión de su vida al conocer a Jesús camino a Damasco, y cómo predicaba la palabra del Señor con valentía y también con fervor. Pablo, aún estando en Jerusalén, también compartía fervientemente la palabra de Dios, y aunque se ganaba enemigos, tenía junto a él a unos fieles hermanos que le protegían y lo enviaban a seguir predicando en otras ciudades. La Escritura nos enseña que Dios nos respalda cuando llevamos su palabra, y eso lo encontramos en Hechos 1:8, cuando dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Como fieles discípulos del Señor, debemos siempre buscar de la presencia del Espíritu Santo, quien nos respalda para cumplir la gran comisión de extender el mensaje de salvación en todo lugar. Este fiel creyente también vive seguro con la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo intervino en la vida del apóstol Pablo, sino que también ministró el corazón de la iglesia del Señor, animándoles a seguir creyendo en las promesas eternas y vivir en la obediencia a los mandamientos establecidos por Él. La fortaleza de la iglesia venía de parte del Señor por medio de ese poder sobrenatural para seguir con la misión del Padre. Jesús había dejado a sus discípulos un mandato de extender el mensaje de salvación a todo el mundo. Llegó el tiempo de la iglesia para crecer, madurar espiritualmente y ser un instrumento en las manos de Dios. Los discípulos que creyeron en Jesús disfrutaron el consuelo de Dios a través del Santo Espíritu para afirmar su fe y recibir ese respaldo sobrenatural.
y para que muchos vinieran a rendir su corazón a Cristo. La palabra del Señor nos dice sobre Timoteo, Pablo y Silas que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cumplir la gran comisión. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Yo creo que ese respaldo de la presencia de Dios sobre cada discípulo que es fiel al Señor, del cual se compromete con la obra también encomendada, el Señor alcanzará a muchas personas. Como pueblo del Señor, tenemos que tener una relación con nuestro Padre Celestial a través de la Santa Palabra y también dispuestos a cumplir lo que Dios nos ha ordenado. La fidelidad de Dios sobre la vida del creyente es en todo momento que está pasando. Porque aún en los momentos de dificultad, de enfermedad, la presencia de Dios está en medio de todo aquel que cree y adora a su Creador. El Señor nos manda que nosotros seamos fieles en una relación con Él y compartir a otros que su amor está alcanzando a muchas personas para ser libres y salvas para obtener la vida eterna. Quiero invitarlos a orar en este día para que la palabra del Señor que ha sido sembrada en nuestros corazones sea transmitida a otras personas, otras familias y otros lugares. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres el que cada día nos respaldas con la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que afirmes nuestros corazones a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, de las dificultades. Nuestra esperanza está en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.